¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis teniendo una semana estupenda, que estéis disfrutando también del día a día, de las pequeñas cosas de cada momento. Y bueno, hoy estamos aquí en otro episodio más de Miércoles con Claridad. Vamos a hablar hoy, seguimos hablando de los patrones emocionales básicos y de cómo descubrirlos principalmente. Entonces, ¿qué es un patrón emocional básico? Voy a recordar un poquito en qué consiste. Bueno, un patrón emocional básico es la forma en la que nosotros solemos reaccionar de forma automática ante los estímulos de nuestro día a día. Yo qué sé, alguien te dice algo y tú pues tienes una reacción emocional, ¿vale? Pues esa reacción emocional normalmente está ligada a un patrón emocional básico que tiene su origen en un episodio muy anterior de vuestra vida, inclusive pues en la infancia o mucho más atrás. Por ejemplo, en el vientre materno ya se pueden experimentar distintas sensaciones y puede uno recibir muchas improntas procedentes principalmente de la madre y del entorno, ¿vale? Entonces, esos patrones emocionales básicos nos hacen, en la mayor parte de los casos, nos hacen sufrir, ¿vale? Porque son reacciones que hemos aprendido cuando éramos muy chiquitines, por ejemplo, pues cuando teníamos 2 o 3 años, y en ese aprendizaje de ser tan pequeños y tan vulnerables, pues se queda esa impronta, ya sea por algún acontecimiento que tú hayas vivido, o simplemente pues porque, bueno, lo traes ya del vientre materno, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos patrones emocionales básicos nos hacen sufrir principalmente porque están ligados a una forma de reaccionar que no se corresponde a la edad que tenemos ahora, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante hacer una revisión de esos patrones y tratar de racionalizarlos o de comprenderlos desde nuestra edad actual y desde nuestra capacidad de madurez actual, ¿vale? Entonces, la cosa de hoy es, ¿cómo descubrir un patrón emocional básico? Pues en realidad es muy simple. Es muy simple, pero también puede ser bastante complejo en función del caso. Entonces, vamos a ver, si tú observas que ante cierto tipo de cosas estás reaccionando igual una y otra vez y se repite, esa es la característica fundamental del patrón, que se repite, pues ahí es cuando estamos delante de un patrón emocional básico. La otra característica del patrón emocional básico es que nos hace sufrir. Entonces esas son básicamente las dos claves fundamentales que tenemos que mirar a la hora de identificar un patrón emocional básico. Si se ha repetido más de una vez en tu vida y sobre todo si viene de atrás, porque normalmente eso ya viene despuntando en la adolescencia, que es cuando empezamos a sentir pues reacciones emocionales más fuertes y sí te hace sufrir, ¿vale? Porque también uno puede tener patrones emocionales básicos positivos. Pero si en este caso pues te hace sufrir, pues entonces tienes que hacer algo para cambiarlo, claramente. Así que esas son las pautas que tenemos que observar a la hora de identificar un patrón emocional básico. Cantidad de sufrimiento, repeticiones y si viene de atrás. Y entonces, ¿cómo vamos a usar este conocimiento para hacer nuestra crisis mucho más llevadera? Ya sabéis que yo me dedico a acompañar personas que están atravesando distintos tipos de crisis personales y claro, cuando uno está en el día a día normal, pues el patrón emocional básico lo puedes sobrellevar más o menos porque tu vida no se está desmoronando. Problema, cuando estás en crisis, tu vida se está desmoronando. Y entonces ahí tienes que empezar a trabajarte internamente, sobre todo para que tus reacciones básicas no empeoren aún más la situación y no empeoren aún más tu estado de ánimo. Y ahí es donde viene ese conocimiento tan importante de los patrones emocionales básicos. Entonces, ¿cómo nos ayuda conocer ese patrón?
Nos ayuda principalmente a la hora de sobrellevar los acontecimientos del día a día. Si, por ejemplo, yo estoy en crisis de pareja, por ejemplo, y resulta que mi pareja viene y me dice algo que me afecta y que es el propulsor perfecto para que se active ese patrón emocional básico, esa reacción concreta. ¿Y qué pasa si yo no lo conozco, ese patrón? Pues que voy a ser guiado de forma automática por el patrón y me voy a ver inundada de distintas emociones y bueno, va a estar fuera de mi control. ¿Qué pasa si yo conozco y yo ya sé cuál es el patrón y cómo se activa y qué es lo que me lo activa más, qué es lo que me lo activa menos, en qué momento de mi vida o incluso del día se activa, porque puede ocurrir que sea una cosa cíclica, sobre todo en las mujeres, y que se active en momentos determinados de su ciclo menstrual incluso. Eso hay que también tenerlo ahí muy claro. Entonces yo ya puedo predecir. En el momento en el que yo puedo predecir mi comportamiento y mis reacciones emocionales, ahí ya tengo cierta libertad. Ahí ya yo puedo jugar y saber qué hacer en ese momento. Si mi pareja me dice algo, si sé que estamos en tensión, que estamos mal y demás, pues quizás tome ciertas precauciones antes de hablar con él o con ella, o quizás me cuide antes, ¿no? Por ejemplo, se observa también que si uno ante esos patrones emocionales básicos aplicas autocuidado, aplicas comprensión hacia ti mismo, autoamor, aplicas pues esos cuidados amorosos que serían parecidos a los de una madre ideal, pues entonces se suaviza notablemente, ¿vale? Entonces, bueno, esas son las características y las posibilidades que nos brinda conocer en amplitud cuál es nuestro patrón emocional básico. Entonces, patrones emocionales puede haber muchos, múltiples y variados en función de la persona y puede haber pues muchas ramificaciones. Digamos que es como un árbol que tiene raíces profundas en nuestro pasado y que luego pues se ramifica en distintas hojas y en distintas ramas. Pues esas ramas son los distintos patroncitos que están al final relacionados en uno solo y que hay que entenderlo bien, hay que entender bien cómo funciona, cómo se mueve, qué es lo que me activa, qué es lo que no. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que nos puede aportar conocer en profundidad nuestros patrones emocionales básicos y por otra parte también esa es la forma en la que nosotros podemos empezar a conocer y a ver claramente qué es un patrón. Pues muchas veces está tan inconsciente, porque bueno, estamos acostumbrados a llevarlo encima, es como una prenda de vestir que tú te pones siempre. Ahora en invierno pues siempre sales con el abrigo a la calle y entonces ya apenas te das cuenta de que llevas puesto el abrigo, ¿no? Pues lo mismo nos pasa con los patrones emocionales. Llevamos toda la vida con ellos y entonces para nosotros es la forma habitual de reaccionar y de sentir y de pensar. El problema está en que seguramente nos demos cuenta ya cuando estamos haciendo sufrir a otras personas. Por ejemplo, la pareja o la familia, o nos está interfiriendo en distintas áreas de nuestra vida, como el trabajo o las relaciones sociales, ¿vale? Entonces, bueno, ahí hay que estar atentos y atentas y ver qué es lo que hay en profundidad. No tengáis miedo de profundizar y de toquetear qué es eso que hay ahí, porque al final esa es la única forma que tenemos de avanzar en la vida y de evolucionar en nuestro camino, de ser cada vez mejores personas y sobre todo de cada vez vivir mucho más felices, ¿vale? Entonces, bueno, mi propuesta de profundización es el taller del día 27, que es a las 11 horas peninsular, que se llama Más allá de tus patrones emocionales básicos, más allá de tus patrones emocionales obsoletos, mejor dicho. Y ahí vamos a hacer una cartografía en detalle de los patrones emocionales de cada participante. No voy a hablar de generalidades, a mí no me gusta hablar de generalidades, porque cada persona es un mundo. Y bueno, ahí cada uno va a tener la oportunidad de ver con claridad qué es ese patrón que seguramente te ha estado fastidiando durante toda la vida. Y no solo, sino que además vas a poder crear un plan de acción que te va a ayudar a trascenderlo poco a poco, ¿vale? Porque esto no es ninguna panacea, ni existe la pastilla milagrosa, salvo en contados casos.
Y bueno, es una cuestión de trabajo diario de cada uno, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hacer en el taller. Me gustaría muchísimo que vinieras y que te sumaras a esta experiencia de grupo también tan bonita. Ya sabéis que estos talleres que hago forman parte de la Escuela de Transformación en Tiempos de Crisis. Y ahí pues tenemos un grupo hermoso de personas que están atravesando también distintos tipos de crisis y que por lo tanto saben por lo que tú también estás pasando y te pueden brindar ese apoyo que muchas veces uno necesita en esos momentos tan complicados de la vida. Y bueno, tenemos nuestro grupito de WhatsApp para ir comentando si tienes dudas, si tienes cualquier cosa que en ese día pues te esté afectando de forma mucho más especial, pues ahí puedes recibir ese apoyo incondicional de personas que saben lo que es atravesar una crisis. Y bueno, también damos material entre sesiones que es muy útil para seguir trabajándote cuando no tienes el taller, ¿no? Y todos los meses pues tenemos este taller de 3 horas de duración y bueno, cada mes es distinto. Todos los meses vemos algo en función también de las necesidades del grupo. Es una cosa flexible, no es rígida, eso tiene muchas ventajas. Y bueno, si tenéis cualquier duda o consulta o si queréis participar, pues simplemente me podéis escribir un mensaje privado o me contactáis a mi número de teléfono, que es 673-039-572. Me mandáis un WhatsApp, me llamáis, lo que queráis, ¿vale? Estoy totalmente disponible para vosotros. Y nada más, queridísimos, un placer estar con vosotros hoy un día más el miércoles con claridad.